En la Iglesia Cristiana Palabra Viva tenemos una misión dada por el Señor Jesús: hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y en torno a esa misión se ha edificado el templo, con las piedras vivas que están llevando su palabra. El Evangelio corre a través de las diferentes vertientes que se han abierto en nuestra iglesia. Predicamos desde el púlpito, pero también con alabanzas al Señor. A los más pequeños en la escuela dominical, a los que están lejos usando internet con transmisiones online y con todo el material disponible en nuestra página web. Predicamos el Evangelio en los diferentes grupos de estudio que se conforman en las casas de nuestros hermanos. Los jueves en la tarde, en las vigilias, en los seminarios, con los jóvenes. El Evangelio corre con cada actividad que nuestros hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, realizan dentro y fuera de nuestras instalaciones, con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio vida. Estamos aquí para acompañarnos en el camino a la vida eterna, como un solo cuerpo, con un solo espíritu y un solo Señor, Jesús, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Bienvenido, somos Palabra Viva. En la Iglesia Cristiana Palabra Viva tenemos una misión dada por el Señor Jesús: hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y en torno a esa misión se ha edificado el templo, con las piedras vivas que están llevando su palabra. El Evangelio corre a través de las diferentes vertientes que se han abierto en nuestra iglesia. Predicamos desde el púlpito, pero también con alabanzas al Señor. A los más pequeños en la escuela dominical, a los que están lejos usando internet con transmisiones online y con todo el material disponible en nuestra página web. Predicamos el Evangelio en los diferentes grupos de estudio que se conforman en las casas de nuestros hermanos. Los jueves en la tarde, en las vigilias, en los seminarios, con los jóvenes. El Evangelio corre con cada actividad que nuestros hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, realizan dentro y fuera de nuestras instalaciones, con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio vida. Estamos aquí para acompañarnos en el camino a la vida eterna, como un solo cuerpo, con un solo espíritu y un solo Señor, Jesús, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Bienvenido, somos Palabra Viva. En la Iglesia Cristiana Palabra Viva tenemos una misión dada por el Señor Jesús: hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y en torno a esa misión se ha edificado el templo, con las piedras vivas que están llevando su palabra. El Evangelio corre a través de las diferentes vertientes que se han abierto en nuestra iglesia. Predicamos desde el púlpito, pero también con alabanzas al Señor. A los más pequeños en la escuela dominical, a los que están lejos usando internet con transmisiones online y con todo el material disponible en nuestra página web. Predicamos el Evangelio en los diferentes grupos de estudio que se conforman en las casas de nuestros hermanos. Los jueves en la tarde, en las vigilias, en los seminarios, con los jóvenes. El Evangelio corre con cada actividad que nuestros hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, realizan dentro y fuera de nuestras instalaciones, con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra,
que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio vida. Estamos aquí para acompañarnos en el camino a la vida eterna, como un solo cuerpo, con un solo espíritu y un solo Señor, Jesús, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Bienvenido, somos Palabra Viva. En la Iglesia Cristiana Palabra Viva tenemos una misión dada por el Señor Jesús: hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y en torno a esa misión se ha edificado el templo, con las piedras vivas que están llevando su palabra. El Evangelio corre a través de las diferentes vertientes que se han abierto en nuestra iglesia. Predicamos desde el púlpito, pero también con alabanzas al Señor. A los más pequeños en la escuela dominical, a los que están lejos usando internet con transmisiones online y con todo el material disponible en nuestra página web. Predicamos el Evangelio en los diferentes grupos de estudio que se conforman en las casas de nuestros hermanos. Jueves en la tarde, en las vigilias, en los seminarios, con los jóvenes. El Evangelio corre con cada actividad que nuestros hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, realizan dentro y fuera de nuestras instalaciones, con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio vida. Estamos aquí para acompañarnos en el camino a la vida eterna, como un solo cuerpo, con un solo espíritu y un solo Señor, Jesús, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Bienvenido, somos Palabra Viva. En la Iglesia Cristiana Palabra Viva tenemos una misión dada por el Señor Jesús: hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y en torno a esa misión se ha edificado el templo, con las piedras vivas que están llevando su palabra. El Evangelio corre a través de las diferentes vertientes que se han abierto en nuestra iglesia. Predicamos desde el púlpito, pero también con alabanzas al Señor. A los más pequeños en la escuela dominical, a los que están lejos usando internet con transmisiones online y con todo el material disponible en nuestra página web. Predicamos el Evangelio en los diferentes grupos de estudio que se conforman en las casas de nuestros hermanos. Los jueves en la tarde, en las vigilias, en los seminarios, con los jóvenes. El Evangelio corre con cada actividad que nuestros hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, realizan dentro y fuera de nuestras instalaciones, con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio vida. Estamos aquí para acompañarnos en el camino a la vida eterna, como un solo cuerpo, con un solo espíritu y un solo Señor, Jesús, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Bienvenido, somos Palabra Viva. En la Iglesia Cristiana Palabra Viva tenemos una misión dada por el Señor Jesús: hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y en torno a esa misión se ha edificado el templo, con las piedras vivas que están llevando su palabra. El Evangelio corre a través de las diferentes vertientes que se han abierto en nuestra iglesia. Predicamos desde el púlpito, pero también con alabanzas al Señor. A los más
pequeños en la escuela dominical, a los que están lejos usando internet con transmisiones online y con todo el material disponible en nuestra página web. Predicamos el Evangelio en los diferentes grupos de estudio que se conforman en las casas de nuestros hermanos. Los jueves en la tarde, en las vigilias, en los seminarios, con los jóvenes. El Evangelio corre con cada actividad que nuestros hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, realizan dentro y fuera de nuestras instalaciones, con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio vida. Estamos aquí para acompañarnos en el camino a la vida eterna, como un solo cuerpo, con un solo espíritu y un solo Señor, Jesús, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida eterna. Bienvenido, somos Palabra Viva. En la Iglesia Cristiana Palabra Viva tenemos una misión dada por el Señor Jesús: hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Y en torno a esa misión se ha edificado el templo, con las piedras vivas que están llevando su palabra. El Evangelio corre a través de las diferentes vertientes que se han abierto en nuestra iglesia. Predicamos desde el púlpito, pero también con alabanzas al Señor. A los más pequeños en la escuela dominical, a los que están lejos usando internet con transmisiones online y con todo el material disponible en nuestra página web. Predicamos el Evangelio en los diferentes grupos de estudio que se conforman en las casas de nuestros hermanos. Los jueves en la tarde, en las vigilias, en los seminarios, con los jóvenes. El Evangelio corre con... Habiendo visto entonces ya la gran introducción general, decidí, no me digan que no puse el título. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Es que ¿saben cuál es mi problema? Que ya ven que en el avión uno no puede traer más de no sé cuántos kilos, sino entonces no podía yo arriesgarme a poner mucho, entonces no traigo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no traigo un traje para el domingo, así que me van a perdonar si no, pero tenía que ahorrar la mayor cantidad de peso que fuera posible, porque cobran como no sé, como 200 o 300 dólares más por 10 kilos, es un robo. Bueno, ajá. Además, si eso me dijo, pero bueno, la costumbre que ya ven que uno tiene. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que ver ahorita? Ya cerrando así la puerta entra menos frío. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si me puedes dar la siguiente, por ahí arriba, mi querido. Perfecto. La creación, ¿cómo, por qué y para qué? ¿Por qué Dios hizo una creación? ¿Sí? ¿Cómo la hizo? ¿Y para qué la hizo? Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado eso, pero es una pregunta típica que se hacen muchos creyentes. Yo quisiera que hoy analizáramos, que estudiáramos con cuidado lo que la Escritura dice sobre eso, no tanto lo que las teologías han desarrollado. A ver si les dan unas ideas, luz nueva sobre los motivos profundos de Dios para crear. La primera, por favor, entonces vamos a iniciar. Hebreos 11, del 1 al 3, tiene la primera información que la Biblia tiene sobre la creación. ¿Quién lee conmigo Hebreos 11, del 1 al 3? Tengo aquí el texto griego y vamos a compararlo con lo que dice su Biblia en español. Hebreos 11, versículos del 1 al 3. Hebreos 11, versículo 1 al 3. Reina Valera dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hasta ahí. De modo que lo que yo puedo ver, dice lo que acabamos de leer, y el verbo que se usa en griego es blepo, mirar con los ojos. Lo que se ve con los ojos, el mundo físico, está hablando del mundo físico, porque se puede ver con los ojos. Fue hecho, y la palabra hecho, vamos a ver aquí. No, regresemos, perdón, estoy leyendo. No me echan un... Eso, mero. Ok, ahí está. Muy bien. Ustedes seguramente, es que no sé cómo rima a ti. Muy bien. ¿Quién lee de nuevo el versículo 3 conmigo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, la palabra de Dios, vean que no es la palabra logos, no alcanzo, no tengo un apuntador tampoco, perdón, pero justo en el segundo versículo dice rímati, no es logos, sino rima. ¿Se acuerdan que yo les dije que en griego la palabra era rima? Entonces, por la palabra, por la rima de Dios, se hace. Esto es importante, no se hizo según la Escritura por el logos de Dios, no. El universo se hace por la palabra de Dios, lo mismo que en Génesis se dice por la devar, por la palabra de Dios en hebreo. En hebreo, palabra es devar. Y luego dice que lo que no se puede ver fue hecho, ¿verdad? De lo que no se puede ver. Ahora, lo que se ve es la palabra bueno, no la puedo remarcar aquí, pero ahí dice, ¿cómo lo pondré? Pues sí, vamos a ponerlo así. Lo que no puedo ver es la nada o simplemente no lo puedo ver. Pero es algo que está ahí. Por lo tanto, si hoy la ciencia contemporánea afirma que el universo se originó de la nada, ¿coincide con la Escritura? No. Yo sugiero que no enseñen nunca que el universo se creó de la nada. De hecho, los físicos hablan mucho de que, bueno, no es que sea de la nada, sino que de algún lado de las antipartículas o de la energía negativa, bueno, quién sabe, ellos tendrán sus hipótesis. Pero la Biblia dice que lo que se puede ver en el mundo físico fue hecho a partir de lo que no se ve, no de la nada. Eso es lo primero que quiero que sepan que dice el libro de Hebreos. A ver si es cierto o no, eso ya es decisión de cada uno de ustedes creerlo o no, pero eso dice Hebreos. La que sigue, por favor. El primer versículo del Génesis lo tengo aquí arriba. En hebreo lee, Breshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. Hay 5 llamadas en el códice, en el manuscrito del que se toma todas las Biblias que ustedes tienen ahorita, no importa la versión, utilizan el mismo códice para hacer la traducción. Ese códice se llama Códice Leningradense B19A y mañana vamos a pasar bastante tiempo estudiando el códice, porque eso es lo que hacemos, estudiar los manuscritos originales sobre los cuales hacemos las traducciones. A eso nos dedicamos en el centro. Entonces, mañana vamos a estudiar ese códice con mucho cuidado. Ahorita nada más les hago el spoiler, como dicen ahora los muchachos, que en ese códice este versículo tiene 5 anotaciones en el margen, 5 cosas que los masoretas, que ya vamos a estudiar quiénes fueron mañana, añadieron en el margen porque es información que debemos poseer, que no está en el texto bíblico, pero que ellos añaden al lado, en el margen. Y tiene 2 variantes textuales.
Hay algunos manuscritos que tienen pequeñas diferencias en lo que dicen. No voy a entrar en eso hoy, nomás se los menciono para que lo sepan. Pero hay muchas formas en que este primer versículo se ha leído en la historia de la iglesia. La que sigue, por favor, y en la historia del judaísmo. Les voy a enseñar a leer este versículo como lo lee un judío rabínico, un judío ortodoxo. Se lee de la siguiente forma. Tengo las letras más grandes, que son las consonantes. Tengo los puntitos y las rayitas que ustedes ven abajo y arriba de las letras, que son vocales y signos de puntuación. Como literalmente está escrito en ese códice, este versículo del que viene en sus Biblias, es así. Breshit. Breshit formalmente, a ver, dame la siguiente nada más para ver si lo puse. Sí, ahí está adelante. Entonces, vámonos para atrás. Voy ahorita nada más a leerlo sin darles significados. Breshit, que traducimos en el principio, tiene la marca de puntuación llamada tifá y normalmente equivale a un punto y seguido. Implica que cuando estoy leyendo tengo que leer en hebreo Breshit y hacer la pausa equivalente a un punto y seguido. Quiere decir que no se le dé corrido en la tradición masorética judía. Quiere decir que debo interpretar eso, por ejemplo, como un título o como algo separado de lo que sigue, porque hay un punto y seguido. ¿Hecho? Esta marca, tifá, además aparece a la mitad de todos los versículos de la Biblia hebrea. Esta marquita que no sé si ven que es como un slash, así, eso está a la mitad de todos los versículos en el hebreo de este códice y de otros códices para marcar que ahí es la mitad del versículo. Se pone abajo de la palabra que es la mera mitad del versículo. Y luego dice, Bara Elohim. Bara Elohim, creó Dios, que traducimos, tiene la marca del muná. Y el muná sirve para indicar que no debo hacer pausa entre palabras, que debo leerlas de corrido sin tomar aire. No debo decir Bara Elohim, sino que tengo que leer Bara Elohim, como si fuera una sola palabra. ¿Por qué? Porque en la tradición judía lo primero es Dios. Si yo escribiera en la tradición ortodoxa algo, empezaría poniendo Dios y luego escribiría lo que fuera, porque Dios va primero. Y entonces, como aquí en el hebreo la palabra no es la primera que está, no es Dios, sino es creó Dios, Bara y luego Elohim, para que en el primer golpe de voz que yo pronuncie salga la palabra Dios, tengo que leer las dos juntas, Bara Elohim. Y entonces ya dije Dios con lo primero que pronuncie. ¿Se fijan? Por eso tiene esa marquita. Y luego dice, Et hashamayim ve et haaretz. Y ahí ya las separaciones son más normales. Es como un tipo de coma, como un descanso lento y termina diciendo fin de versículo. Esos dos como estrellitas con una rayita así larga acá abajo indican que ahí acaba un versículo. ¿Ok? Entonces así se leería en el hebreo. En el principio y luego creó Dios los cielos y la tierra. Pero eso no dice realmente el hebreo, así se lee. Esa es la entonación que tengo que darle cuando la canto, porque esto se canta en la sinagoga. No es nada más se lee en voz alta con un cierto ritmo que me dan estos tamim, estos signos de puntuación. Ahora vamos a ver lo que cada palabra realmente dice en el hebreo con esos puntos que tiene, la que sigue. Luego va a quedar más claro mañana, pero ahorita además es muy, muy general. En la que sigue, descubro que la palabra Breshit está puntualizada por los masoretas no como en el principio. Si fuera en el principio, estaría escrita diferente. Tendría, no sé si lo puse en la que sigue, bueno, tendría que tener otra vocal, así acá está. Tendría que tener esta como T abajo de la primera letra, pero en realidad tiene dos puntitos, ¿se fijan? Por lo tanto, eso es algo indefinido, no está definido en el hebreo. Eso se tiene que traducir entonces como en uno de muchos principios. Así está escrito en el hebreo. Implica que ha habido muchos principios y que me van a hablar de uno de muchos. ¿Ok?
Esto, por supuesto, tiene consecuencias de lo que nosotros llamamos cosmológicas muy importantes. ¿Cómo que ha habido más de una creación? Bueno, yo no he dicho más de una creación, yo nomás dije que hay más de un principio, ¿sí? Si eso implica creación, pues a lo mejor, pero es otra cosa. Ahora, esos puntitos que están ahí, ustedes pueden no hacerles caso. Muchos traductores los cambian, deciden no hacerles caso. Mañana les voy a dar ejemplos precisos en varias versiones bíblicas de cómo se cambian, porque dicen, no, así no lo podemos poner, no tiene sentido, no tiene lógica. A lo mejor ellos creían eso, pero no. Y entonces deciden puntuar distinto. Este es uno de esos casos. Ahí dirá en uno de muchos, pero vamos a poner en el principio, como si fuera solo uno. Pero eso ya es una decisión de traductor, ¿ok? Eso no dice el hebreo. Luego, muchos han discutido sobre eso. Orígenes, por ejemplo, el Pentateuco samaritano y la Septuaginta, deciden cambiarlo, y la Septuaginta, por ejemplo, el Antiguo Testamento en griego, cuando se traduce al griego, lo pone distinto. Y ahí sí en griego sí dice en el principio, no como en el hebreo. Por eso el mundo católico, por ejemplo, que utiliza la Septuaginta porque de ahí se va a derivar la Vulgata, traduce así, en el principio. Y como la Biblia oficial de la Iglesia Católica es todavía hasta el día de hoy la Vulgata, y como la Vulgata dice que es en el principio, pues no hay problema. Pero nosotros que vamos a ir al hebreo, tenemos el problema que el hebreo no dice eso. Y como nuestra Biblia oficial no es la Vulgata, pues entonces no podemos poner en el principio. ¿De hecho? ¿Preguntas hasta aquí o sigo adelante? No quiero que se me pierdan. Pregúntenme todo lo que quieran. Sigamos adelante, la que sigue. Frente a este problema, muchas tradiciones judías que han quedado escritas en documentos que los judíos ortodoxos, los que se visten de negro con barbita, estos consideran revelación de Dios. O estudios exegéticos de grandes sabios judíos que se consideran válidos casi como la Biblia. Y en uno de estos, que se llama el Bereshit Rabbah, se dice esto que está aquí: el Todopoderoso creó muchos mundos y los destruyó, hasta que nuestro mundo actual fue formado. ¿Le van a creer ustedes al Bereshit Rabbah? Allá ustedes. Los judíos ortodoxos le creen. ¿Hecho? Así que aquí ya tenemos una diferencia entre lo que creen los judíos y lo que creemos los cristianos. Ellos creen que Dios ha creado muchos mundos y los ha ido destruyendo, y nosotros creemos que hay uno, el este. ¿Hecho? La que sigue, de esa creación. La que sigue. Ahora, solo se encuentra esta estructura igualita, así como está en Génesis, en 4 lugares. Y siempre tiene que ver con el principio del reinado de un rey. Ahí están los 4 lugares donde aparece la misma forma. Jeremías 26:1, 27:1, 28:1 y 49:34. Todas en Jeremías. En todos esos lugares aparece la misma puntuación. Implica, por supuesto, que es el principio del reinado de un rey, porque ha habido otros reyes. Entonces hay otros reinados. La que sigue. Bará. Bará la traducimos normalmente como creó. Tiene varios sentidos. El más evidente es crear, y es correcto, pero hay algunos que creen que hay que traducirlo como cortar o dividir, y traducen luego: en el principio Dios dividió los cielos de la tierra, ¿no? O cortó los cielos y la tierra, los separó los cielos. Hay versiones que leen así. Yo creo que no es de lo más correcto, porque su sentido esencial es crear, es correcto. ¿Cómo voy a definir crear? Traer a la existencia algo que antes nunca ha sido. ¿Ok? Eso sería crear. En ese sentido, los artistas crean, porque pues sus obras de arte nunca han existido y ellos las trajeron. Pero a Dios se le reserva un tipo de creación más rigurosa, porque no es nada más hacer una obra de arte, sino que además la materia con la que se hace la obra también la crea, ¿no? O sea, crea de todo, ¿no? Desde el principio al fin. La que sigue. Me salto lo de los cabalistas porque pues, el Nuevo Testamento traduce la palabra bará con la palabra griega ktizo. Y ktizo también significa crear, pero ahora en griego. Hay muy pocas veces que se usa ktizo, de hecho se usa 15 veces como creación,
Y luego se usa otras cuantas veces como criatura, como creador, como lo creado, las variantes del verbo kthizo, crear. Ahí están todos los lugares donde se usa, así que si ustedes revisan la transparencia y los van leyendo, van a encontrar todos los lugares en donde se usa el verbo crear en griego. La que sigue. De acuerdo al Antiguo Testamento, Dios creó lo que les voy a decir que dice que creó. Los cielos y la tierra, se usa la palabra bará. Las almas para los seres vivientes. Ustedes leyeron hace ratito, y creó los grandes monstruos marinos. No, en hebreo tenemos que leerlo. Y creó alma para los seres vivientes que produjo el mar. O sea, no es que sean los pescaditos o las ballenas, no. Creó el gran alma, esta alma grande para los seres que están producidos por el agua. Eso es lo que dice realmente, que tiene lógica. Entonces implica que una cosa es la parte física, pero para vivir también necesitas esa alma, ¿de acuerdo? Entonces también crea las almas. Acuérdense que en hebreo alma es nefesh, y hay almas muertas y almas vivas. Las almas vivas son las nefesh haya, las almas que están viviendo. Crea también a Adán como hombre y mujer, y esto me importa mucho. ¿Quién lee conmigo la creación del hombre y la mujer? Porque cuando Dios dice que crea a Adán, lo crea hembra y macho, traduce la Reina Valera. Es que me genera una duda y es, entonces, ¿qué diferencia habría entre el alma y el corazón? El alma está en la sangre, según la Biblia, es lo que te permite respirar y vivir. Se puede transmitir de generación en generación, y el corazón es donde están tus certezas, donde Dios ha derramado su Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Los animales tienen alma, por ejemplo. Hay alma. En la Biblia se habla de que los animales poseen alma. El espíritu es otra cosa. Ok, o sea, alma diferente, espíritu es como el corazón, ¿sí? Es el corazón. Ok, entonces cuando la persona muere físicamente, muere su alma, pero su corazón o su espíritu en sí. Literalmente das tu último aliento, porque el texto dice que y sopló en su nariz aliento de vida. Esa nefesh, ¿no? Pero lo vamos a ver con más detalle ahorita, pero queda así. Alguien iba a leer algo, ¿verdad? Pedí que leyeran algo, sí. ¿Quién lo lee? Y vamos a leer la creación de Adán. Donde dice Génesis 1, 26 y 27, ¿quién lo lee? ¿Sí? ¿Quién lo tiene? Para leer Génesis 1, 26 y 27. ¿Allá? Entonces, ¿leo? Sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el texto hebreo le falta un artículo. No dice hagamos al hombre. El texto hebreo dice hagamos Adán. Y noten que el Adán, hombre, que hace, está constituido de dos pedazos. ¿Cuáles son estos dos pedazos? ¿Perdón? Varón y hembra. Así que la mejor traducción de eso es hagamos a la humanidad. Porque entonces tiene más sentido que decir Adán. Adán viene del barro rojo, eso ya lo deben haber escuchado. Por lo tanto, tendría que traducirlo como el rojo, o mejor aún, como el terráqueo o el terrestre. A los que creen en los ovnis y todo eso les fascina esto, porque dicen, sí, ya ven, tiene que haber en otros planetas otros. No, yo no dije eso. Pero lo que estoy diciendo es que es una forma de traducir Adán. El de tierra, el terráqueo, el terrestre, el que está hecho de ese barro rojo. Y por lo tanto, esa humanidad está constituida del macho y la hembra.
eso es Adán, ¿ok? Eso es lo que acaban de leer, así lo pone. Ahora, también creó a Satanás. En la Biblia se dice que Bará, que creó a Satanás. Creó también al pueblo de Israel, se usa el verbo Bará para eso. Y finalmente se afirma que Dios creó los confines del mundo. ¿Qué es eso? No sé, un día platicamos de eso. Nomás le estoy diciendo las cosas que en el Antiguo Testamento usan el verbo Bará. En el Antiguo Testamento solo de estas cosas se afirma que Dios crea. De todo lo demás no lo crea, o por lo menos el texto hebreo no dice que lo crea. Dice que lo hizo, que lo compuso, que muchas otras palabras diferentes, pero no que lo creó. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento se crean todas las cosas, las visibles y las invisibles. También se crea los cielos, la tierra y el mar, con las cosas que están en ellos. También el hombre y la mujer, también los seres vivos, también las relaciones sexuales, que es muy interesante porque se usa la palabra que Dios las creó. Y finalmente se afirma que los que creemos en Cristo, el nuevo Adán, es decir, la nueva humanidad, hombres y mujeres, fuimos creados como una nueva creación, como algo que nunca había existido. Ser cristiano es ser una mezcla de cosas que no había ensayado Dios jamás, ni en el cielo ni en la tierra. Somos cuerpo y somos espíritu. Somos una mezcla muy interesante de lo físico y lo espiritual. Eso no se enseña normalmente, pero se dice en la Escritura. Somos una nueva creación. Cristo, así como es Cristo, somos nosotros. Hay que entender también eso, ¿se acuerdan? Y entender eso nos va a llevar a entender muchas otras cosas que no se explican usualmente bien porque la gente se confunde. La que sigue. Los cielos. Nadie sabe bien qué quiere decir la palabra cielos. ¿Sí? Shammai. Parece que viene de la raíz fuego y agua, porque de los cielos caen los rayos y las aguas, dicen, o porque es la fuente de la lluvia, pero la verdad es que nadie sabe, no sabemos de dónde viene. La que sigue, solo hay hipótesis. Y aquí resulta otro problema, que en el hebreo dice que Dios creó dos cielos. El hebreo posee singular, plural y dual. El dual es una declinación que se usa para lo que solo hay dos ojos, dos manos, dos piernas. Y cuando se usa como dual, quiere decir que está hablando de dos. Ahí no se dice en hebreo que creó muchos cielos o más de dos cielos, porque tendría que usar esta terminación que está aquí en medio. O el singular podría, pero se usa la de abajo, que es un dual. Entonces en hebreo dice, creó Dios los dos cielos. Ustedes pueden preguntarme, ¿y cuáles son esos dos cielos? Yo nomás sabía de uno, ¿verdad? La que sigue. De hecho, en la Biblia hebrea se habla en una estructura posesiva bien interesante, inclusive de más de dos cielos. Se habla de los cielos, en Deuteronomio 10:14, en 1 Reyes 8:27, en 2 Crónicas 2:6 y 6:18, se afirma, ¿se acuerdan ustedes? ¿Lo han leído? ¿Quién lee conmigo? 1 de Reyes 8:27. A ver qué les parece. ¿Perdón? Pueden leer, no lo va a leer Marcelita, entonces ¿quién lo lee? Ah, perfecto. ¿Quién lo leyó por acá? A ver. Primero de Reyes 8:27 en Nueva Traducción Viviente. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Muy bien. Ahí el autor, ¿qué versión es? En la Nueva Traducción Viviente se tomó, el traductor decidió traducir los cielos más altos. Ajá, por atrás de alguien dice algo.
Ahorita vamos para allá, pero entonces, ¿quién me lee la Reina Valera? Va. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? He aquí que los dos cielos, es más, los cielos de los dos cielos no te pueden contener. Preguntaba algo, Marcia. ¿Cómo identificaste la estructura posesiva? ¿Cómo se usa el posesivo en el hebreo? ¿Sabes? No, bueno, muy bien. Entonces, en el hebreo tengo formas, le pongo a las palabras, a las raíces, lo vamos a ver mañana un poquito, pero no tanto hebreo. Le puedo poner prefijos y sufijos. Entonces, dependiendo de los prefijos y sufijos, es decir, que le pongo una letra de más o de menos, la yoda ahí, todo eso me va diciendo si le pertenece a alguien o si es femenino, más si le pertenece a un hombre, ese tipo de cosas. Pero es con una letra, con una... Vendría siendo como en el inglés el apóstrofe que le agregas con la S y se sobreentiende que le pertenece a. Sí, sería algo parecido, pero dice algo, Dan. Es el genitivo el que da pertenencia de o a. Sí, pero lo que pregunta Marcelita es cómo sabes cuando es el hebreo que le pertenece a alguien. O sea, que ahí dice que es de él. Entonces le digo que se ponen ciertas letras para hacer todas las conjugaciones en hebreo, se ponen ciertas letras, por ejemplo, para cuando te pertenece, si eres hombre, si eres mujer, cuando estás dentro de algo, cuando estás encima de algo, pero eso ya es dentro de la misma lengua. Aquí lo que yo voy es que se habla de más de dos cielos, de los cielos de los cielos. La que sigue. No sé si alguien más tenía otra pregunta. ¿No? Entonces la que sigue. De hecho, en el Talmud de Babilonia, mañana vamos a estudiar lo que es el Talmud de Babilonia. Ahorita nada más les digo que en la tradición judía rabínica, en el Talmud de Babilonia, se afirma que Rabbi Shimeón ben Lachis, es muy interesante la historia de Ben Lachis, una morá palestinense, que era ladrón, era salteador de caminos. Y entonces un día tiene ahí una revelación y entonces se vuelve creyente y se vuelve un gran erudito de la Biblia, ¿no? Ya un día platicaremos de Ben Lachis. Pero Ben Lachis en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Hagigá 12b, se afirma que él afirmaba que había 7 cielos, que la Escritura afirmaba que yo tenía 7 cielos. Velón, Raja, Shehakim, Sebul, Maón, Mahón y Arabot, la que sigue. Y aquí se explica cada uno de esos cielos. Vamos a la que sigue. ¿Quién quiere leer lo que cada uno de esos cielos es según la tradición judía? ¿Ya? Ya está atrás, sí, muy bien. Gracias, César. 1, huelón, cortina, velo. Velón, le decimos velón y es como un velo, sigamos. Okay. Velón, cortina, velo, el que aparece cada mañana. Isaías 40, 22. Raquia, expansión, firmamento, donde están el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, 17. Shehakim, nubes, donde están los molinos que muelen el trigo celestial y se produce el maná. Salmos 78, 23 y 24. Sebul, elevación, altura, en donde se encuentra el templo y la Jerusalén celestial y donde el ángel Miguel ofrece los sacrificios. Isaías 63, 15. Quinto, Maón, habitación, un corredor donde los ángeles ministradores le cantan a Dios de noche. Salmo 42, 8. Sexto, Macón, residencia, donde se encuentran los almacenes de la nieve, granizo, rayos, truenos y humo. Job 38, 22 y siguientes, Isaías 29, 6 y Primera de Reyes 8, 39. 7, Arabot, nube pesada, densa oscuridad, donde están las almas de los justos y de los aún no nacidos, los ángeles ministradores y Dios. ¿A que no se sabían que había 7 cielos? No. Bueno, yo no estoy diciendo que sea cierto, yo estoy diciendo que esto es la tradición rabínica y se fundamenta en esos versículos que acaban de ver. Por ejemplo,
¿Por qué los ángeles cantan en Mahón? Los ángeles ministradores son lo que llaman la tradición católica los ángeles de la guarda. Se supone que Dios tiene para todo ser humano que va a creer un ángel que lo va a cuidar hasta que crea, ¿no? Entonces, ¿por qué sí, eso parte de esa tradición. Y entonces, ¿por qué se supone que los ángeles ministradores, y eso además está en el Nuevo Testamento, es muy interesante leer eso, le cantan a Dios de noche? Porque durante el día la obligación de cantar es del pueblo de Israel. Durante todo el día en el templo se estaba cantando y cuando ya dejan de cantar, pues cantaban los ángeles, ¿no? Y, por ejemplo, en Arabot, no sé si han leído Yahvé cabalga en Arabot, ¿no? Bueno, ¿eso es cierto? Vaya, no sabe. Sí, por allá, venga, mi querido Dani. Ya no me engañó tu chamarra, ¿ves? Ya sé que eres Daniel. Venga a ti. El original. Venga. Pero pues eso es una suposición, ¿no? O sea, no es una suposición, es una tradición rabínica muy antigua que ellos afirman que proviene del mismísimo Moisés. No voy a discutir ese punto hoy, mañana nos va a tocar, pero síguele. Pero bueno, pues tendría que darme como un poco más de contexto para decir que sí es cierto, como para decir que no es una suposición. Yo tendría que tener mucho más contexto para decir que no. Segundo, perdón, es que se interrumpe a terminar la frase. No. Pues también tenemos el libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos habla, por ejemplo, él menciona el Salmo 104:4, que dice que el que hizo a sus ministros o a sus ángeles o a sus siervos. Llamas de fuego. Llamas de fuego y vientos. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, este rabino está diciendo que el Macón y creo que el Arabá, es que no alcanzó hasta allá, ¿sí? Son densas oscuridades, nubes. No sé si has leído en la Reina Valera que luego dice que cubrió la oscuridad y ahí estaba Dios, ¿se acuerdan? Por eso digo, o sea, puede estar refiriéndose a ángeles, ¿sí? Y pues en la interpretación rabínica pues está hablando de los ángeles, digamos, en Mahón y también en Arabot. Y entonces puede que tenga una confusión o pueda tener una mezcla. ¿A qué voy con esto? Hay palabras en la Biblia que pueden tener diferentes significados y se pueden usar de diferentes formas y no necesariamente por eso pues tenemos que levantar una doctrina de ahí, ¿sí? Que creo que en ese error pues termina uno construyendo sus teologías, sus religiones y lo que usted decía hace un rato. O sea, dividimos la iglesia en vez de unirla. Mañana vamos a estudiar esto con mucho más detalle, pero les estoy dando información. Entonces, el pueblo judío cree, todos los que son ortodoxos tienen la obligación de creer esto que estamos leyendo. La que sigue. Por acá. Sí. Un dato para aprendizaje. Es que cuando yo lo veo, a mí me salta rápido la cabeza a Dante Alighieri con sus círculos del infierno. ¿Es hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo cómo está organizado? Para arriba. Va subiendo. Primero está aquí el velo y luego por acá está el raje y luego así. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. El más cercano a nosotros sería el velón. ¿Sí? Bueno, los muertos entiendo yo que serían las almas de los justos. Están de primeritos, después sigue el Macón y así hacia arriba. ¿O al revés? Partiendo desde la tierra, primero está el velo y luego va subiendo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Le estoy dando información que luego puede ser útil cuando avancemos más. La que sigue. O inútil, sí. Pero Pablo nos habla de un tercer cielo que no coincide mucho, o a lo mejor sí. ¿Se acuerdan que en 2 Corintios 12, del 1 al 5, Pablo habla de un tercer cielo? ¿Quién lee conmigo 2 Corintios? Porque entonces a lo mejor si hay 7 y Pablo se fue al tercero, ¿cómo está eso? 12 del 1 al 5. Segunda de Corintios 12 del 1 al 5 dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién me dicen que es ese hombre? ¿Quién? No sé. Ahorita entra Dani, pero déjame nada más decir esto.
a Rosy también creo que es algo. Piensen en lo siguiente. Hay mucha gente que dice, es el mismo Pablo que por humildad no dice que fue él, pero eso le pasó a él. Y otros dicen, no, está hablando de un creyente que le contó la historia. Hay discusión en quién es ese hombre. Dani, ¿quiere decir algo? No, yo iba a preguntar una cosa con respecto a eso y a este pasaje de Pablo. Mi pregunta específica es, el rabino que propone estos 7 cielos… Él no es el único, es el primero que habla y luego hay muchos. Sí. Bueno, si él es el primero, ¿en qué año aparece este rabino hablando de eso? Por ahí del 200, es un tanaíta. Los tanaítas están alrededor del año 200 después de Cristo. O sea, por lo menos Pablo está hablando de un tercer cielo antes. 150 años, Sí. 200 años Sí, antes. ¿Sí? sí. Y ojo, yo estoy pensando que Pablo no está hablando del tercer cielo acá para decirnos hay 3 cielos, sino que él está hablando de lo que está pasando, o de lo que él vivió o de lo que otro vivió con respecto a él, bueno, no importa. Es decir, para el judío de la época de Pablo, debajo de Gamaliel, pues, para el judío de la época, por lo menos se había hablado de 3 cielos o de un tercer cielo. Parece eso. Si tú vas a ver a Piñeiro, a los que estudian la historia del cristianismo primitivo, todas esas cosas, ellos te van a decir, sí, miren, están estas fuentes y estas otras fuentes, y te puedes meter a YouTube y ver, y sí, de eso hay mucha información. No Entonces, voy a entrar mucho en eso ahorita, pero mi sí. pregunta sería entonces, para la época de la iglesia, de los… ¿cómo se llaman? De los discípulos, de los patriarcas. No, ¿cómo? ¿Iglesia o patriarcas? De los padres de la iglesia, dices. Sí, de los patriarcas de la iglesia, sí. Para esa época ya había una teología o ya habían unas teologías que hablaran de más de 3 cielos. Algunas, sí. Algunas. Pero déjame, todavía no vamos para allá. Rosy creo que quiere decir algo, ¿verdad? Esperamos. Porque quiero ir antes a otra cosa y ahorita entramos a Tú preguntabas que efectivamente de quién estaba hablando él y a mí pues siempre me ha llamado la atención, yo creo claramente que fue él, pero más adelante él dice, de aquel hombre yo me gloriaré, de mí mismo no me gloriaré. Entonces la inquietud que me surgía ahí es el mismo, él se está gloriando igual de la experiencia pues maravillosa que tuvo, de las cosas que Dios le mostró. Pero luego él dice, de ese hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Yo lo que pienso es que él está hablando de sí y dice, yo lo que me glorio es de que en algún momento fui considerado capaz o digno de ver eso. Pero yo ahorita tengo estas cosas, ¿no? Tengo estas broncas. O sea, yo pienso que es él mismo también. Yo creo que está así. Pero es una opinión. Eso queda abierto a opinión porque no dice claramente, explícitamente, a mí me llevaron al tercer cielo. Ahora, ¿cuál es ese tercer cielo? ¿Es uno de estos como estaba proponiendo Daniel? ¿O es un cielo en el futuro? No uno encima del otro, sino uno después del otro. ¿Por qué? Porque hay un primer cielo y una primera tierra. Y luego en Apocalipsis se acuerdan que dice, y vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Y entonces dice, ese es el otro. Entonces primero hubo un cielo, luego hubo otro cielo y luego va a haber un tercer. Entonces todas estas cosas que son problemas interesantes, no los voy a tratar ahorita. Los estoy tomando así nomás mencionados porque quiero ir a otro lado. Pero que no puedo dejar de mencionar que están estas tradiciones y estos textos, ¿ok? Ahorita podemos avanzar más y a lo mejor no les queda tan en el aire, sí. Una pregunta más pequeña, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el paraíso en este texto? Es muy interesante porque paradisos, en griego, el paraíso es un jardín que se encuentra en la región del Edén sobre la tierra, un jardín físico. Y ese jardín físico estaba donde hoy está, digamos, pasando Turquía, pasando ya en las montañas de Ararat, o sea, allá en la región de Irán, por ahí estaba el Edén. Eso era un jardín que es el paradisos de la Septuaginta. La traducción al griego es paraíso. En cambio, el cielo, el Hashamayim, es donde mora Dios, donde habita Dios. ¿Ok? Bueno, pero entonces ahora me surge otra pregunta. Cuando Jesús le dijo al ladrón que estaba al lado, te aseguro que esta noche estarás conmigo en el paraíso, ¿se fueron a ese lugar?
¿Tú crees que sí? ¿O le está diciendo en el futuro? Ese es todo un tema bien interesante. Tengo que decirlo porque me voy a desviar totalmente, pero si no lo digo se van a enojar conmigo. Entonces, fíjense. La frase, vamos a leerlo. ¿Quién lee el pasaje? Luego por eso no acabo, pero vamos. Tengo dos preguntas. Tú dijiste que lo había llevado quizás al futuro. ¿Le reveló alguna premonición? Tal vez. Y la otra es, ¿hay una diferencia entre el cielo y el reino de los cielos? Sí, porque uno es el cielo y el otro es el reino proveniente de los cielos. ¿Pero el reino de los cielos es solo uno? No, en la Escritura se habla de 3 tipos de reinos distintos, pero ahorita voy para allá. Del reino de Dios, sí, venga. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Muy mala traducción. ¿Qué versión es? Reina Valera. No, porque le dice, de cierto, no sé si en otro evangelio tal vez, de cierto te digo, o de cierto, amín. Ya saben que en el griego está el amín, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En los manuscritos antiguos no hay vocales, no hay signos de puntuación, no hay separación entre las palabras, todas las letras están pegaditas. Y usted, como lector, tiene que decidir dónde separa una palabra de otra, dónde pone una coma, dónde pone un punto, porque eso en el manuscrito no se encuentra en los más antiguos. Ya en los digamos, manuscritos medievales ya aparece, a mediados de los años 700, 900, ya se pone. Aguanten un segundito porque tengo que desarrollar un poquito esto, porque ya levantaron varios la mano, pero en los más antiguos no hay separación. De tal forma que sobre este pasaje tenemos 2 problemas importantes. El primero es, le dijo, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, o le dijo, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Exacto. Eso es una decisión de traductor, porque los manuscritos no nos ayudan a eso. No sabemos cómo traducirlo. Algunos prefieren, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y otros preferimos, de cierto te digo hoy, que parece que perdí, que todo está destruido, que me colgaron en la cruz, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Algún día. Yo creo que esa es la lectura que debe leerse, pero es una opinión de por lo que he leído del resto de la Biblia. No se los puedo demostrar porque no tengo eso en los manuscritos. Si hay muchas manos levantadas, hay que darles el micrófono por allá. Ahora sí. Pero ven por qué no termino, porque esto va a salir así. Tengo una pregunta en cuanto a la tradición rabínica, ¿no? ¿Hasta dónde resulta valiosa, teniendo en cuenta que cuando Jesús habla de la tradición, los está hablando como enseñanzas de hombres y está diciendo que están por encima de la enseñanza de Dios, ¿no? De la escritura que ya venía a través de la Torá. Y, bueno, ¿hasta dónde termina siendo sí valioso eso que ellos dijeron? Porque Jesús parece, cuando está hablando con ellos, no darle ninguna autoridad a esos textos, sino a la escritura y a los el problema es que cuando Jesús está hablando con ellos, estos textos aún no existen, no se han puesto por escrito. Entonces, por un lado, podría ser que lo que se puso por escrito es justo lo que Jesús critica, pero por otro lado también podría ser que haya cosas que sean verídicas o por lo menos importantes para conocer la historia de Israel, no necesariamente la revelación de Dios. Pero no lo voy a saber hasta que no lo estudie. Tengo que leerlo, conocerlo, profundizar. Por eso yo tengo un talmudista de cabecera. No sé si se acuerdan que les dije que todo lo que les estoy diciendo me ayuda a prepararlo Eliyahu González, que es un judío ortodoxo, que lee todo eso, y entonces él cree en eso. Entonces yo necesito, a ver, cuéntame, dime, bueno, esto ya. Y yo lo valoro desde mi cristianismo, desde lo que yo sé, le digo, bueno, pues entonces, y yo se los cuento a ustedes, para que ustedes lo conozcan. Pero eso no lo puedo pasar por alto. Si voy a estudiar un tema, necesito estudiar toda la exégesis que hizo el pueblo de Israel de cada versículo del Antiguo Testamento. Si no, mi estudio es muy mediocre.
Y una vez que tengo toda esa información, ahora tengo que hacer todo lo que hicieron los padres de la iglesia y todo lo que hizo la reforma y todo lo que hicieron y todo eso es lo que hacemos en el centro. Por eso estamos mucha gente. Porque conforme vamos estudiando y tenemos expertos de las distintas áreas, podemos ir, mira qué interesante. Entonces San Agustín coincide con este fulano, pero contradice este otro. Y entonces vamos armando una historia de la interpretación de la escritura. Eso no tiene nada que ver con que sea revelación o no, eso es un paso posterior de análisis, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino futuro, pero él le dice, de cierto te digo hoy. No habría necesidad de decir hoy. Bueno, esa es una posibilidad. Sí, no habría necesidad, pero cada palabra en la escritura debe tener una razón. Claro, como el ladrón está hablando en el futuro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En un futuro. Él dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Puede ser por el futuro y por el presente, podría parecer para algunos que es más, está hablando de hoy. Ahora, ¿cómo decido? Ya conforme estudio otros temas, el arrebatamiento, la apostasía, el retorno de Cristo, la parucía, conforme voy estudiando todos los otros, ya van encajando los versículos y yo por eso les digo, de lo que yo he estudiado, me parece mucho más sensato pensar en que le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso un día. Pero tendrían ustedes que estudiar por su propia cuenta, como les digo, y tomar su propia decisión. Sigamos. Considero que si de forma sistemática la Biblia es atemporal, porque el tiempo como unidad de medida es incierto, uno para los hombres y no es el mismo tiempo para Dios. Entonces, con ese principio de relatividad, si nos vamos al fin o al telos, no importa si es hoy o si es un futuro, lo que importa es que el ladrón iba a estar en ese lugar. Sí, me río porque de hecho Cristo está crucificado con más de dos, son 4. 2 son Lestai y 2 son Kakurgi, y entonces hay 3 que lo están ofendiendo y este es uno. Bueno, es otra historia muy interesante que ya estudiaremos. Regreso aquí rápido. Hay más preguntas. ¿Quién más tiene preguntas? Por acá, por allá, bueno. Entonces, a ver, una y ya sé. Digamos que con el tema de las palabras surgen 2 situaciones o 2 posibles situaciones, que es el caso de polisemia y homonimia. Entiendo que es fácil o entiendo que de lo que hemos visto podríamos estar hablando de polisemia. Sin embargo, me surge la duda, ¿cómo cuando uno se está enfrentando con el texto de esta manera que nos propones, podemos hacer esa categorización, si es homonimia o si es polisemia? Y ¿no se escucha? Ya. Bueno, homonimia es, les voy a poner un ejemplo, es, no sé, la palabra mango, ¿sí? Entonces, esa palabra, homonimia es que diferentes, o sea, tiene el mismo nombre, ¿sí? Tiene el mismo significante, tiene el mismo significado, pero como que la definición etimológica es distinta. Fíjense, un ejemplo muy sencillo. La palabra gato. Si yo estoy en un taller mecánico, en una veterinaria o en un salón de juegos, la palabra gato es otra cosa. Puede ser un animal, un aparato para levantar los automóviles o un juego que los niños juegan donde ponen cruces. Esa palabra significa cosas diferentes aunque se escribe idéntica. Una de las cosas que está preguntando ahorita Marcela es decir, a ver, pero por ejemplo paradesos, ¿significará lo mismo en todos lados en la escritura? ¿Cómo se resuelve eso? Lo que se hace, lo que acostumbran a hacer los biblistas, y por eso toda esta tradición es tan importante, es que ven todo lo primero, cómo se usó en el hebreo o en el griego, dependiendo en qué estás, de las distintas épocas, y cómo fue cambiando o no su significado. Y el libro que tienes enfrente, ¿de qué época data? Y entonces, ¿cuál sería el significado que probablemente le quiso dar el autor de esa época? Pero además se hace algo más.
Los que somos creyentes vemos cómo se usa esa palabra en la Biblia en todos los lugares, porque un principio rabínico, de interpretación rabínica, es el primer uso que da Dios de una palabra, ese va a definir todas las veces que se use, así lo va a usar Dios. Y si va a cambiar el sentido de esa palabra, Él te va a decir cuando la cambie. ¿Por qué lo uso? Ese sí yo lo uso para hacer hermenéutica y exégesis, porque lo usa el Nuevo Testamento. Porque Pablo, por ejemplo, usa esto y la tradición misma de la Biblia. Por eso ustedes se encuentran que a veces relacionan versículos que parece que no tienen nada que ver cuando hacen su exégesis, pero los relacionan porque esos versículos usan la misma palabra en algún lado de ese versículo. Y por eso los justifica, según ellos, para poder asociarlos con un sentido que va en relación. Pero todo esto, como dice Marcela, tiene sus problemas, porque ¿qué tal que no? ¿Qué tal si se estoy pasando por alto que las palabras son iguales pero quieren decir cosas diferentes? Eso era lo que le preocupaba, ¿no? Sí, sobre todo entendiendo, no sé, pongamos un ejemplo, te voy a poner un contexto. Aquí nosotros tenemos una forma de referirnos a una ciudad que decimos la sucursal del cielo, ¿sí? No nos estamos refiriendo en un contexto ni espiritual ni nada de eso. Pero precisamente creo que ahí hace match un poco con la pregunta inicial que hice hoy, es ¿cómo podemos identificar nosotros esa informalidad o qué tan informal, por ejemplo, no sé si se pueda sacar o si ustedes lo han hecho como un perfil del escritor y decir como, no sé, digamos como Pablo usaba muchos términos que están categorizados para esa época como términos formales, mientras que Juanito, no sé, usa más expresiones que no son de ese estilo, o definitivamente no, a pesar de que ellos tuvieran una forma de hablar propia según su situación sociocultural y demás, no tenemos duda de que esto se estandariza precisamente a raíz de los escribas. ¿Crees tú que no puede haber duda en un texto escrito hace 3,000 o 4,000 años o 2,000 años? O sea, por lógica, ¿crees que tenemos o podríamos tener la información suficiente para tener algo con certeza de lo que preguntas? No hay manera. Tenemos hipótesis. Otra vez, en la parte de ciencias bíblicas suponemos. Los ateos y los agnósticos suponen, justo como dice Marcela, que, bueno, Pablo lo usa de una forma, pero Pedro de otra y Juan de otra, ¿no? Los que creemos que Dios está revelando eso decimos, no, momento, el autor es uno solo, aunque haya muchos. Entonces yo voy a seguir el uso en todos lados, porque yo creo que tiene una historia. Los rabinos hacen eso. Y cuando haces todo este estudio de todas las tradiciones, sale mucha información. Ellos son expertos en haber hecho todo esto del significado de los vocablos. Entonces todo eso se tiene que poner en la balanza y vamos tomando decisiones. Bueno, aquí creo que sí que es lo mismo, acá creo que no. Otras preguntas, síganle, porque ya me salí mucho del tema. Ajá. Sí, pero yo te dije que nos íbamos a salir mucho del tema. Gracias. Respecto al tercer cielo, que hace referencia en la epístola de Pablo, me hace pensar en cuanto a Enoc y Elías, que fueron arrebatados. Y ellos en ningún momento pues se podría hablar de un tercer cielo, sino del cielo de los cielos. Sí. ¿Es posible que en la epístola de Pablo se malinterpretó o se transcribió mal el tercer cielo? Pues no, en todos los manuscritos que tenemos, o sea, y es interesante, ahí no hay variación, es el tercer cielo. O sea, en lo que nos ha llegado de testimonios en griego y en otras traducciones es tercer cielo. Porque a veces, como el 666 y eso hay variantes, ¿no? Y algunos ponen 616 y aquí es el tercer cielo, hasta donde yo recuerdo en todos lados. Yo digo esto porque para mí el tercer cielo es la plenitud del Creador y tan solo Él puede estar ahí, en la parte infinita. Está muy bien. Ahora si tú propones eso, y los judíos hablaron de 7, y por allá Daniel levanta la mano, y por acá, bueno, síganle. Vamos 2 preguntas más, porque si no, venga, no acabamos. Pero está bien. Es que aquí hay una reflexión muy importante, porque con la pregunta o la intervención que hizo, bueno, la novia, ¿cómo? Rocío, ella hizo una intervención muy interesante cuando dice
hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero es que lo importante es que estamos rompiendo unas estructuras teológicas humanas muy tenaces, porque siempre decimos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy diferente que yo hoy reciba mi herencia a que me digas, hoy te digo que recibirás mi Un día tu herencia. Es tenaz, o sea, y le encuentra uno más sustento, como lo está entendiendo Manuel, que uno venía siempre diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero cuando dice, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, se va uno a Apocalipsis y eso encaja ahí mismo. Es que depende mucho si creemos, por ejemplo, que los muertos están vivos o están muertos, porque hay ramas del cristianismo, hay teologías que dicen que en cuanto te mueres te vas derechito con Dios y estás consciente con Él, y otras teologías que dicen que no, que te quedas dormido y no despiertas hasta que regresa Cristo, y otras entonces todo eso entra en este versículo. Por allá tienen otra que desde hace rato está Daniel levantando la mano. Daniel, sí. Y ya vamos a seguir porque si no, no voy a acabar. Déjenme desarrollar más, ¿no? Y luego, porque esa es una cosa muy secundaria en el sentido de lo que hoy nos tocaba ver. Yo justamente quiero meterme en ese versículo, en lo que estamos leyendo. Él dice, bueno, conozco un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso. Tú decías ahorita que el paraíso en griego se refería a... Es un jardín, literalmente la traducción de paradisos es jardín. Ajá. Entonces, puede ser que se esté refiriendo al Edén de Génesis, ¿sí? En ese, pero ya no está, en ese concepto. Sí. En el concepto ya hubo un diluvio, ya desapareció, pero, ya no está. Pero ojo, en este texto no está refiriéndose a ese paraíso del Edén, sino está refiriendo al tercer cielo que está hablando Pablo. ¿Quién sabe? Porque ese es un punto muy importante. ¿Qué está entendiendo por paradisos ese versículo? Y eso nos obliga a pensar un poco lo que decía Marcela. Está diciendo ella, déjame ponerlo así, en esa época específica en que Jesús está hablando, ¿pensaban los judíos de la época del Segundo Templo que ya había un paradisos? ¿Qué se hace? Vamos a estudiar la literatura que se llama de apocalíptica. Todos los libros del Antiguo Testamento que se escriben en ese periodo entre los siglos 3 antes de Cristo, 2, 1 y 1 después de Cristo, que lo hacen los judíos, y vemos cómo se entiende el paradisos ahí. Y entonces, mira, seguramente por la época tendría que estar pensando en eso. Pero ya no voy a seguir, déjenme seguir adelante porque si no, no avanzo. Y luego hablamos más de esto en otro momento, por favor, la que sigue. Porque ahora sí, si no, no acabo. Va la que sigue. Muy bien. En la Biblia se hablan también, les decía yo, de varios cielos. Un cielo podría ser antes de la rebelión de Lucifer, entendiendo el cielo no solo como un lugar espiritual, sino como la estructura misma de los seres que habitan en el cielo, de todo lo que constituye ese cielo. Un segundo cielo podría ser después de que Lucifer se rebela y se lleva a la tercera parte de los ángeles y entonces ya es un cielo con otra estructura. Y un tercer cielo es después de la derrota final de Lucifer. Hay otros que han propuesto esto que estoy poniendo ahí y dicen, y entonces Pablo fue llevado a ese cielo que en Apocalipsis 21:1 nos dicen que va a ser ahí una cosa preciosa. Bueno, sigamos. A lo mejor este es el paradiso de... Vayan a saber, pero sigamos adelante, porque yo menciono todo esto por otro motivo. Todo esto que les acabo de decir desaparece en la traducción griega. Cuando yo traduzco el hebreo al griego, desde la época de la Septuaginta, por ahí del 200 a.C., o sea, antes de la era cristiana, ya en griego dice otra cosa. Inargi, ipis, otheos, teon. En el principio, produjo Dios al cielo y a la tierra. Se acabó. Ni 2 cielos, ni 10, nada. ¿Sí? Un cielo, una tierra, el principio. Por eso es tan importante preguntarnos, ¿vale la pena ir al hebreo? Mañana voy a dedicar todo el día de mañana al hebreo, a hablar de las variantes del idioma, de lo que preguntaba un poquito ahorita Marcela, de cómo funciona el idioma, de cuáles son las consonantes, las vocales, de cómo se ha ido. Todo eso lo vamos a ver mañana. El texto hebreo de la Escritura, ¿ok? Todo lo que sabemos hoy, al 2023, de ese texto hebreo. Y luego vamos a ver el texto arameo y luego vamos a ver el texto griego. Y entonces aquí podemos retomar muchas de las cosas que pueden estar quedando un poquito en el aire porque esto no está muy fundamentado. Sigamos adelante. Ahora, y dice, los 2 cielos y la tierra.
y la tierra estaba informe y vacía y oscuridad sobre faz del abismo. Aquí hay varias figuras literarias, la polisíndeton, el merismo y la epanástrofe o anadiplosis, que es una figura retórica. La figura retórica es una forma de decir las cosas más intensa, de tal manera que llame más la atención, que a nuestro intelecto lo despierte. No es lo mismo que yo diga, qué bonita ropa traes, a que yo diga, vienes vestida de princesa. Obviamente no es una princesa y seguro que no trae ropa noble, pero lo que quiero decir con esa figura literaria es que se ve muy bien o trae ropa que se parece muy costosa o algo así. Las figuras literarias no se usan para esconder la verdad o para tratar de disminuir, al contrario, para remarcar una idea. Y la Biblia está llena de figuras literarias. Cuando se lee un versículo, si no se conoce esto, la interpretación seguramente va a estar equivocada. Aquí tengo 3 figuras literarias. Por ejemplo, vean que dice, creó Dios los 2 cielos y la tierra estaba. Y no es necesario, pero ahí hay una I y otra I. Y luego en la Biblia siempre hay muchos lugares donde hay muchas Is, que a veces los traductores quitan, pero la Reina Valera, por ejemplo, en general las deja. Que es, por ejemplo, y a los que escogió, a estos los santificó, y a los que santificó, a estos, ¿se acuerdan? Y son is, porque es la figura literaria polisíndeton, que en griego quiere decir muchas ataduras. Las is hacen la función como de coma, porque acuérdense que no hay comas en los manuscritos, para decir, mira, esto es importante, detente en esta, y detente en esta, y detente en esta, porque cada cosa de esas, salvarte, santificarte, glorificarte, cada una de esas es muy importante. Entonces, vete deteniendo en cada. Cuando no quiere el escritor que me detenga en lo que está diciendo, no pone muchas is, no usa esa figura. ¿Hecho? El merismo, por ejemplo, o la epanástrofe, todas estas son también figuras, ahorita no las quiero tocar, nomás lo menciono la que sigue, que habría que estudiar para entender bien el versículo, o a lo mejor si mencionamos alguna. Y la tierra estaba informe y vacía y oscuridad sobre faz del abismo. Yo les dije, no les he dicho, en hebreo no existe el cero estar. En hebreo, si yo digo yo soy Raúl, yo tengo que decir Ani Raúl, yo Raúl, tú, ¿sí? Y así yo sé que estoy diciendo yo soy, porque no se usa el verbo cero estar. Se usan formas parecidas, que vienen de la raíz vivir, hayá. El nombre de Yahvé viene de esa raíz, el viviente, el que existe. Entonces, no puede ser que el versículo 2 diga que la tierra estaba porque no existe el estar. En hebreo dice, y la tierra se volvió, tohu baboj. La que sigue. ¿Cómo que la tierra se volvió? Si en el principio Dios creó los 2 cielos y la tierra se volvió, tohu baboj, o llegó a estar, no estaba, pero llegó a estar, tohu baboj. ¿Qué es eso de tohu baboju en hebreo? Traducimos informe y vacía, invisible y sin construir. No sé cómo dice la Reina Valera, desordenada o no sé cómo. La que sigue. ¿Desordenada y qué? Y vacía, la que sigue. Bueno, tohu baboju, que está ahí en azul, tiene 4 figuras literarias, fíjense. La primera es la paronomasia. Repite palabras que suenan parecido, pero que no significan lo mismo. Por ejemplo, cuando yo digo en hebreo, yo soy polvo y ceniza, eso se dice en hebreo, afar befer. ¿Se fijan que suena muy parecido afar y efer? Polvo y ceniza. Entonces nos llama la atención que suene tan chistoso. Esa es la figura paronomasia, ¿sí? Aquí es tohu baboju, suena bien chistoso. Tohu y boju suenan parecido. Además tiene la figura en diadis. Uso 2 palabras para expresar una sola idea. Y esa idea, ¿verdad?, intensifica el sentido. La idea que se quiere dar aquí es la de tohu y boju intensifica el sentido o viceversa. Lo vamos a ver ahorita. El merismo es la alusión a única cosa o idea mediante la mención de sus constituyentes y el farrago es que 2 palabras se combinan para dar una idea distinta a la de cada una por separado. Esas 4 aparecen aquí, la que sigue, no voy a entrar en eso, ya están cansados, ya lo puedo detectar, la que sigue.
Estos eruditos que van a ver en pantalla los voy a usar a continuación para decir cosas. Voy a decir cosas que ellos han escrito o dicho. La que sigue. Albright, Casuto, ¿sí? Von Soden, Sumura, la que sigue. Huenengard, Gregorio del Olmo, la que sigue. Muy bien, la que sigue, me salto eso. La que sigue son imperios, me lo salto también, lugares antiguos, otra vez nos saltamos esa. En investigaciones nos la vamos a saltar también. Todo lo que se ha encontrado en una ciudad, por ejemplo, esta última que vieron que es Ras Sharmas, Ugarit, es un idioma muy parecido al hebreo, de hecho es el mismo idioma, pero es otro dialecto del idioma. Se ha juntado toda esa información que se descubrió en varios volúmenes que se han ido publicando. Entonces yo tengo mucha información de otro pueblo que hablaba el mismo idioma que los hebreos en la época de por allá de 1200 a.C., del Génesis y todo eso, cuando se escribe, todo eso lo tengo. Y puedo comparar cómo usaban las palabras ellos a cómo lo usa la Biblia y me da más luz en el significado de cada término. La que sigue. Este, por ejemplo, lo imprimió el Instituto Bíblico Pontificio y es el resumen de todo lo que se descubrió en los años 20 del siglo XX sobre eso de literatura de Ugarit. Y según todos estos investigadores y este tipo de descubrimientos, Bohu significa, según Albright, vacío y hambre. Von Soden, ansia o hambre. El diccionario de la Universidad de Chicago, hambruna, hambre, la que sigue. En lo que hemos encontrado en fenicio, parece que tiene que ver con el nombre de la diosa de la noche. Pero otro autor, que es Sumura, dice que no tiene nada que ver. Y Casuto, que es otro de los que vieron, dice que es una palabra de poesía, pero que no se relaciona con la diosa, que esta que dice. Entonces, como ven, entre los mismos eruditos no hay acuerdo, cada quien opina, la que sigue. Porque no tenemos otra forma más que comparar con otros pueblos que están alrededor, con el idioma de otros pueblos. Y el tohu aparece una sola vez en Ugarit, y entonces tiene que ver algo, como ustedes lo ven ahí, como con tener apetito o tener hambre, dicen, la que sigue. El tohu y bohu en árabe habla de un desierto sin agua, donde no hay vida, ¿sí? Y también se usa para cuando, por ejemplo, tú tienes hambre o una casa no tiene nada y está vacía, también se usa ese término equivalente, la que sigue. Uno de esos autores opina que tiene que ver con el caos primordial o con no poder producir nada, ¿verdad? La tierra no podía producir, la que sigue. Hay gente, los teólogos contemporáneos afirman que, pensando en la física moderna, que la Tierra no era un cuerpo sólido, sino que no tenía forma porque era puro polvo estelar que estaba dando vueltas y entonces era invisible. Y entonces dicen, esto es una excelente descripción de cómo se forman los planetas, ¿no? Entonces no falta el que dice, ahí me está diciendo que estaba así, puro polvo estelar que estaba formando el planeta. La que sigue. Pero los distintos traductores antiguos la traducen diferente, el tohu bohu, deshabitada y vacía, desolada y vacía, invisible y sin construir, nada y nada, vacía y sin nada, en bruto y mezclada, la que sigue. En la traducción al arameo, que se llama Targum de ese versículo que hacen los mismos judíos, dice, y la tierra estaba teji y beji, es decir, deshabitada de hombres y bestias y vacía de todo cultivo de plantas y animales. Y este es muy interesante porque es una traducción que se hace por los mismos judíos al arameo en tiempos de Cristo. Está muy lejos del Génesis, pero por lo menos está en una era cercana, todavía cuando existe el pueblo de Israel, y ahí la idea de tohu y bohu es que no hay vida, la que sigue. Ni de animales ni de plantas. Ya ven que se divide. En el pensamiento rabínico, fíjense todo lo que dicen los rabinos. Quiere decir que estaba confusa y asustada, estaba sorprendida la tierra. En Hagigá no lo voy a leer porque está muy alto, pero muy largo, pero dice que es una línea verde que rodea el mundo, que son piedras cubiertas de barro que están sumergidas en los abismos del mundo. La que sigue, los rabinos tienen un montón de estas historias. La que sigue, no, pero muchos. Los mundos están rodeados de barro, más hay un abismo. Tohu babohu es una sustancia primordial desconocida que cubría la tierra. Tohu y las tempestades son los fundamentos del mundo. La tierra está fijada sobre Tohu y el viento, la que sigue. Les estoy diciendo, porque ese es mi objetivo ahorita, todo esto hay que hacer.
Nada más para 2 palabras, y todavía me falta mucho más. Pero todo esto se tiene que hacer si quieren estudiar en serio un versículo. Tienen que ver cómo las palabras las usaban los fenicios, los ugaríticos, los arameos, los cananeos. Y entonces, solo entonces, de los últimos 400 años, empezamos a proponer nuevas lecturas. Miren, por todo lo que hemos descubierto, no podemos seguir diciendo lo que decía Calvino, lo que decía Lutero. Tenemos que decir esto otro, ¿ok? Es nada más un ejemplo muy breve de lo que hay que hacer. No se los voy a hacer para todo lo que vamos a en el curso, pero escogí esto como ejemplo muy breve de lo que hay que hacer y ahora vamos a tratar de llegar a un sentido lógico, que yo espero que les sorprenda. La que sigue. En los rollos del Mar Muerto, en el rollo de la guerra, por ejemplo, Tohu Vabohu, junto con la oscuridad, constituyen el origen del mal. Eso dicen los rollos del Mar Muerto ahí. Vamos a saltarnos esta. Y un poeta samaritano dice que es el agua primordial. Pero en toda la literatura de apocalíptica, por ejemplo en el libro de Enoc, que es un libro apócrifo escrito por los judíos por la época de Jesús, un poquito antes, dice que Tohu Vabohu es un sitio sin vida más allá del universo, sitios desolados, la que sigue. Ahora, después de haber hecho todo eso, lo que hacemos los biblistas que somos creyentes es ver cómo usa la palabra la Biblia. O sea, sí está muy bien, ya estudiamos todo eso. Ahora vamos a ver cómo la Biblia usa esa palabra en todos los lugares, ¿ok? Y están ahí, solo la usa 20 veces. Y bohu aparece solamente 3 veces, siempre acompañada de tohu. De hecho, en esos lugares que están ahí, no voy a leer todos, ya vi que están cansados, vamos a leer solo un lugar. Isaías 45, 18. ¿Quién lee conmigo? Y vamos a la siguiente, por favor. Isaías 45, 18. La que sigue. Isaías 45, 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra. El que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La que sigue, vamos a saltarnos esta. No hablé en secreto en lugar oscuro de la tierra. Otra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que habló justicia. Hasta ahí está bien, Isaías 45, 18. ¿Ok? Dice, no la creó en vano, pero la palabra vano es la palabra hebrea tohu. Lo tohu baraj la shab. Fíjense qué interesante. Vuelve a leer por favor el 18 de Isaías 45. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No sigan más. Está hablando del origen, de la creación de los cielos. Cómo forma y recompone la tierra a la que le pasó un problema. ¿Cuál es el problema que le ocurrió? Él no la creó tohu. Él no la creó tohu. No la creó. Por eso dice Génesis 1, 2, la tierra se volvió. No estaba tohu. ¿Sí les queda claro? Isaías revela, si le creemos a Isaías, que originalmente Dios creó la tierra con vida, con toda una gran vida que desaparece por un cataclismo que no se nos explica y que luego tiene que volver a acomodar todo lo que quedó. Nosotros somos producto de ese acomodo después de ese cataclismo. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Los veo muy calladitos. ¿Por qué se quedan así? Bueno, les dije que se iban a esperar a que se sorprendieran. Sí. Están sorprendidos. Hubo silencio por media hora en el cielo. Es que, bueno, por lo menos voy a tratar de aclararlo para mí, a ver si de pronto... A ver, lo que estoy entendiendo es, nos encontramos con una palabra y digamos que esa palabra nos genera un reto respecto al significado, ¿sí? Y lo que tendríamos que hacer, según lo que veo, es hacer un proceso de descarte. Es decir, hay diferentes formas en las que yo puedo acercarme o estudiar o revisar esa palabra para encontrar el sentido
hacer una hipótesis respecto al sentido de esa palabra, que es el más probable. Del versículo, porque yo sé cómo lo usan los fenicios, del versículo, porque yo sé cómo usan los fenicios, cómo usan los árabes, o sea, yo sé cómo esa palabra se usa en otros contextos, quiero saber cómo se usó ahí, ¿qué querrá decir? Exacto. Entonces, ¿conocen cómo se usó esa palabra en otros contextos a partir de la literatura y a partir de los registros históricos que hay, ¿cierto? Entonces, ahora tendríamos que revisar cómo se usa esa palabra en ese versículo específicamente. Y en toda la Biblia. Pero entonces, ¿no crees que de pronto sería chévere para nosotros, que no somos muy expertos, tener como una especie de pirámide que nos dé un orden jerárquico de lo que ustedes pues ya tienen en la cabeza, de cómo hacen ese descarte, pero ya dentro del versículo? Es que yo no he descartado nada. Yo quiero llevarlos, miren, en nuestros cursos formamos a la gente para hacer investigación bíblica y quiero que ustedes sientan el terror, el problema de hacer investigación bíblica, de hacer una traducción. ¿Cómo voy a poner yo que tengo la obligación porque ya me pagaron la traducción, porque yo quiero la sociedad bíblica que me entregue? ¿Qué pongo frente a todo esto? ¿Cómo decido qué poner? Y una tentación siempre es la teología. Pues ¿para qué le muevo? Sigamos como hemos venido y ya. Pero no es una cuestión muy formal, no es riguroso. Lo riguroso es que ponga lo que hoy, con todo lo que hemos investigado, indica que debo poner. Hasta ahorita lo más probable es que tenga que ver con que no hay vida. Todo coincide, todas las fuentes en general, aunque hay variantes, la mayor parte asocia esta idea que hay un vacío, que ya no hay nada vivo. Jeremías, vamos a la de atrás, por favor. Solo nada más déjenme ahorita, yo sé que tienen preguntas. Otra más atrás. Fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías 4 del 23 al 26. Miré a la tierra y a los cielos. Miré y no había gente. Cada pájaro del cielo había desaparecido. Miré y la tierra fructífera era un desierto. Y todo lo que mira está en contexto del bohu, del tohu bohu este. Así que inclusive en Jeremías encontramos esta idea de que tohu bohu tiene que ver con que toda la vida desaparece. Ahora sí, alguien quiere preguntar. Bueno, es que quiero ver si entendí lo que dijiste con el pasaje anterior y cuando se leyó Isaías, lo que estoy entendiendo es, existía ya la vida y después desapareció y volvió y se creó. Es decir que eso podríamos... No, pero entonces mi pregunta, perdóname, es decir que eso se podría enlazar con la teoría de que si existía y cuando desaparecieron los dinosaurios y volvieron. Sí, si quiere. Si tú gustas, puedes enlazar lo que quieras. Yo ahorita los voy a enlazar con algo que me parece que hay que enlazar, pero tú puedes meter ahí lo que quieras. Ahorita vamos para allá. Allá, Dan. Yo iba a decir algo parecido. Yo iba a decir, uno puede salir con una idea loca como la prehistoria, ¿sí? Y de repente aparecer. Pero lo que sí queda claro, o lo que sí sería legítimo decir frente a esto, es que el tohu está marcando es un evento. Algo pasó. Sí. Y específicamente lo que pasó es que toda la vida desapareció. Sí, la pregunta sería ¿por qué? Ahorita voy para allá, déjame llegar. No, tampoco no creas que no nos va a decir Dios. Génesis lo explica, que no lo quiera yo leer así es otra bronca, ¿no? ¿Alguien más o sigo? Bueno, ¿cómo está? Diego. Entonces, hoy hemos visto varios puntos que hay que establecer muy importantes. La teología que nosotros conocemos se ha basado en una traducción que ya tiene un sesgo doctrinal con base en una intención de un grupo. Pero no quiere decir que esa es la traducción y tampoco quiere decir que ese grupo tenga la razón o tenga la verdad. Solamente es una percepción de un grupo y de una traducción. Pero con base en esa percepción del grupo y de esa traducción se ha desarrollado toda una teología, además alimentada por elementos de la filosofía, del humanismo y de todo. Ojo, ¿de dónde tendríamos que nosotros sacar el conocimiento entonces? Lo que estamos viendo es, un elemento que estamos viendo es el texto. Entonces, ¿cómo acercarnos a la revelación del texto? Entonces, para poder acercarnos a la revelación del texto, tenemos que ver varias cosas. En primer lugar, el idioma. Para poder entender el idioma,
tenemos que ver el grupo de donde sale el idioma. No sale de los judíos, tampoco sale de los hebreos, sino de los idiomas semíticos, de los idiomas del Medio Oriente. Entonces, gracias a Dios, tenemos registros de, por ejemplo, de los descubrimientos arqueológicos. Al poder comparar el uso de las palabras o de los artículos o de cómo se están usando esas palabras en un contexto, podemos ver, comparar. No quiere decir que ese sea el uso, sino que comparamos, oiga, esto se relaciona un poco con lo que está hablando ahora Génesis. Pero después de Génesis decimos, pero además tenemos la misma palabra en otros libros de la Biblia, de la misma corriente cultural o de la misma corriente antropológica. Entonces, estamos viendo que en Isaías la palabra tohu, utilizada en contexto con la creación, está diciendo que la tierra se volvió, que Dios no la hizo así. Y entonces eso ya trae más luces. Lo que nosotros no nos podemos sesgar es, no, un momento, en el Instituto Bíblico Reformado de la corriente neopentecostal bautista del séptimo día, me enseñaron que la tierra fue creada desordenada y vacía. Porque empezando por la traducción del idioma, no lo dice así, sino que dice, la tierra se volvió. O llegó a estar. O llegó a estar. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, aquí adelante es. Hay una cosa muy importante, lo que dice el pastor Diego y lo que trata de retomar Marcela, como de un esquema y algo, ¿sí? Pero hay una esencia. Por más que existan dialectos, lenguajes, idiomas, tenemos una esencia que vamos puliendo. Entonces, la tierra desordenada y vacía, pero también nosotros sabemos que hubo alguien que desobedeció y fue lanzado a un sitio. Y ahí nos vamos yendo y continuemos. ¿Alguien más? Entonces vamos a continuar. Adelantamos una más, por favor. Por lo tanto, los posibles sentidos de tohu bohu, tohu va bohu. Un caos inicial, desordenada y sin forma, no es productiva, la tierra está árida y vacía, está en formación porque está gaseosa y sin condensar el planeta, o no tiene vida, está deshabitada y desierta. De todo lo que les acabo de mostrar, como resumen lo que quería Marcelita, de ver, póngame aquí una listita. Bueno, ahí están las 4 formas en las que podría yo traducir tohu va bohu. ¿Cuál escoge usted, señor traductor? Bueno, va a depender de qué más argumentos tenga, la que sigue. Y entonces vamos a Isaías y descubrimos que en Isaías dice que Yahvé no la creó para tohu. Y entonces dice uno, ¿y entonces cómo se volvió tohu? ¿Qué pasó? La que sigue. ¿Cómo va nuestra traducción? La que sigue, vamos a saltarnos esa. Thomas Chalmers, en 1814, se dio cuenta de esto que les estoy diciendo, en Inglaterra, y dijo, ¡wow! Eso quiere decir, estamos en la época, tomen en cuenta, donde Darwin todavía no propone su teoría evolutiva. Pero cuando él se dio cuenta de eso, dijo, el versículo 1 tiene que estar separado mucho tiempo del versículo 2. Tiene que haber habido mucha vida durante mucho tiempo y después pasó el versículo 2. A esa hipótesis de Chalmers se le conoce como la hipótesis del agujero o la hipótesis del gap, ¿ok? De un agujero en donde muchísimo tiempo, millones de años decía él, no se nos cuenta nada de esa vida, de esa tierra, de nada, hasta que por algo termina desordenada, bueno, formalmente deshabitada y sin vida, que yo lo pondré así, o deshabitada y árida, la que sigue. Y quizá la clave, dicen muchos autores, está en lo que sigue. Porque el versículo no acaba ahí. El versículo dice, y había oscuridad sobre la faz del abismo. ¿De acuerdo?
¿Qué significa eso de que había oscuridad? Pero el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Vamos a ver eso para acabar el día de hoy. Y había oscuridad, skotos en griego, josek en hebreo, sobre las caras del abismo. En hebreo no existe la palabra cara una, sino que siempre está en plural. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas caras. ¿Se fijan? Sonrío, me pongo enojado, me pongo... Entonces, no existe en hebreo la cara, sino las caras. ¿Sí? Dicen los rabinos que la Torah tiene 70 caras, diciendo con esto que tiene un número infinito de posibles interpretaciones. La que sigue. Dice Westermann, la oscuridad es lo opuesto a la creación, no es un fenómeno de la naturaleza. Génesis está hablando de algo siniestro. Es la opinión de este autor. Y José estaría opuesto al ruaj, al Espíritu de Dios, que está en el versículo. La que sigue. Dice Brevar Childs, esta palabra de José de oscuridad está muy fuertemente relacionada con la muerte. Es una región opuesta a la vida y una tierra del no ser. Se puso muy filosófico, pero eso opina este autor. En el artículo que está ahí abajo, en el libro que está abajo, ahí dicen eso, en los años 60, la que sigue. Casuto, ¿quién lee lo que dice Casuto en su comentario del libro de Génesis? Que es un librazo. ¿Quién lo lee? Tú lo lees. Dice, Génesis 1:4, a diferencia de los versículos anteriores, especifica lo que es bueno, la luz, para prevenir el error conceptual de pensar que la oscuridad también es buena. No era la intención del Creador que existiera luz perpetua y nada de oscuridad, sino que la luz y la oscuridad funcionarán de manera consecutiva por periodos determinados en un orden inalterable. ¿Le creen allá ustedes? Casuto es muy famoso, judío, él de raza y religión, que hizo obras muy importantes. La que sigue. Sobre las caras, es un paralelismo de semejanza o de contrarios. No voy a hablar de eso porque no me da tiempo. Es una estructura que un día platicamos. La que sigue. Y luego dice, y el Espíritu de Dios, ¿cómo pone la Reina Valera? ¿Estaba, volaba o qué dice de...? ¿Se movía? Se movía, bueno. No se mueve, no sé si tengan... ¿Alguien tiene otra versión que diga otra cosa? ¿Y el Espíritu? ¿Qué hace? Aleteaba, muy buena. ¿Qué versión es? La de Jerusalén casi le da el clavo. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y uno dice aletear. Ahora, ¿Jesús es una gallina? ¿O cómo? Digo, Dios es una gallina. ¿Qué es eso, no? Bueno, la palabra hebrea es esta palabrita, meraepet. Se aparece en Deuteronomio 32:11 y en Jeremías 23:9 en distintas conjugaciones en piel o en cal, o sea, en distintas estructuras hebreas. Pero en la épica de Akkad en Ugarit, en esta tierra, en estas descubrimientos arqueológicos que les mostré de la ciudad de Ugarit, ahí esa palabra, el verbo equivalente, Raf, quiere decir remontarse, como las águilas que van tomando vuelo hacia arriba, y siempre está asociado con las águilas, ¿ok? Y en el arameo tiene que ver con aletear, como dice Casuto, yo creo que de ahí lo tomó la Biblia de Jerusalén, o con empollar, como Gunkel, otro autor, lo muestra. Empollar como la gallina cubre a sus huevitos para que nazcan los bebés, ¿ok? Y eso de que se movía, más bien es, el griego dice, era llevado y era traído. Así traduce el griego, la Septuaginta, esa palabra hebrea. La que sigue. Bueno, esto es algo que nosotros hacemos en investigación bíblica. Se busca dentro de la misma raíz hebrea, las palabras en hebreo están formadas por 3 letras, pero si ustedes cambian la última letra, generalmente todas las palabras que tienen las mismas 2 letras y cambian la tercera, están asociadas en concepto bastante. Entonces hacemos ese ejercicio para ver qué otras cosas podrían estar asociadas como ideas al término. Tener misericordia, no, para atrás un segundito. Tener misericordia, lavarse, estar lejos, estar rebosante, ensancharse, ser amplio. La que sigue, uno de los rabinos, Shimon ben Soma, dice esto que está aquí. ¿Quién lee lo que opina Ben Soma de esa palabra? Fíjate cómo la tradición rabínica nos va ayudando.
La distancia entre las aguas superiores y las inferiores no era mayor a 2 o 3 dedos. Y el versículo no dice que el Espíritu de Dios sopló, sino que se cernía, como un ave volando y aleteando, de tal forma que sus alas tocan y dejan de tocar el agua. Él decía, esta palabra tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con eso, con lo que él sabía en el siglo II, la que sigue. En los relatos de la creación en el mundo semítico, no, antes de eso, ¿qué creen ustedes que quiere decir esa palabra? Ya les di lo más importante que se sabe hasta el día de hoy. ¿Cómo traducirían la palabra que acabamos de ver? Cernirse, volar, aletear, empollar. ¿Qué pondrían ustedes? Si sabemos que algo ocurre, que vuelve todo deshabitado y la oscuridad está sobre la faz del abismo, ya sabemos que en la tradición bíblica el abismo es el lugar de donde vienen las langostas, de donde se encierra Satanás, o sea, un lugar de maldad, ¿sí? Y el Espíritu de Dios, en contraposición, algo aletea, empolla, lo que sea, sobre la cara de las aguas. ¿Cómo lo pondrían? ¿Cómo lo traducirían? Hagan ese ejercicio. Allá Diego dicen ustedes. Pensando como que el Espíritu de Dios no se mueve, sino que... Pero usen todo lo que aprendieron hoy. Acuérdense que hace rato hablamos de dónde viene la vida, en versículos posteriores. Utilizaría más empollar, como estar influenciado. Proteger. El Espíritu de Dios protegía las aguas de donde se va a formar la nueva vida. Eso que acabo de decirles es el relato de los primeros 2 versículos del Génesis, en el hebreo original. ¿Por qué wow? ¿Quién dijo wow? ¿Por qué, mi hermana? A ver, necesito saber por qué dijo wow. Cuéntenos. Porque sencillamente descubre algo que uno no había visto y se asombra. Me asombro. ¿Será una buena traducción? No sé, pero es lo mejor que podemos hacer en el 2023. Si yo tuviera que escribir una Biblia, esos 2 versículos los traduciría así. Bueno, es que estaba pensando que proteger es como más amplio, como más poderoso, porque el otro moverse es como que está ahí como a pedacitos y deja espacios sueltos, y el otro proteger es como que eres, no sé si es la palabra correcta, es decir, como todo protegiendo. Para que puedas luego dar vida ahí, porque lo que quiera que pasó provocó que toda la vida desapareciera. Me puedo estar equivocando porque la memoria a veces, pero me parece que hay una traducción que dice cubría, ¿no? ¿Esa sería la más cercana de lo que tenemos hoy? Yo prefiero proteger porque quiero meter además el giro de que hay algo que está afectando y está atacando y entonces él está protegiendo. Pero sí, cubrir. O preservar, pero fíjense cómo viene de este aleteo, de este empollar de las aves. Sería guardar. Y ahorita ya estamos en una reunión de sociedades bíblicas con traductores y cada uno está diciendo, pues yo así, y luego se levanta la mano y se vota. Así se hacen las traducciones. ¿Cuántos por esta? ¿Cuántos por la otra? Y así queda. No, de veras, así se decide lo que va a decir la Biblia en las distintas versiones cuando participa mucha gente. Me gusta la idea que maneja, por ejemplo, cuando Jesús dice frente a Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos, pero ustedes no quisieron? Y el salmo que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará debajo de sus alas estará seguro y con tus alas te cubrirás. Acabamos, no tengo más que decirles por hoy. Pero imagínense, yo les aplaudo porque han estado aquí sentados no sé cuántas horas, pero imagínense, esto nos llevó 2 versículos. ¿Saben lo que llevaría traducir toda la Biblia? Y luego mucha gente me dice, oiga, ¿y por qué no saca su Biblia? Sí, ahorita la saco. Una actividad
actividad que nuestros hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, realizan dentro y fuera de nuestras instalaciones, con el único propósito de dar a conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dio vida. Estamos aquí para acompañarnos en el camino a la vida eterna, como un solo cuerpo, con un solo espíritu y un solo Señor, Jesús, porque sabemos que solo Él tiene palabras de vida